Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente muy agradecido en primer lugar de que nos estés colaborando a través de tus visitas del canal y muy contento también de ver cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, en tu vida, como también a través de estas reflexiones cristianas estás quizás mirando a Dios por los, de otra manera, a través de los ojos de Jesucristo. Están mirando las cosas de una manera diferente. Y a través de este ciclo temático, de esta serie temática que está principalmente orientada a la persona que quiere desarrollar un proceso evangelizador, un proceso evangelístico. Decíamos hace un tiempo atrás que nuestra oración debía ser pedir principalmente como el Señor dijo, que el Señor enviase obreros, que el mismo Señor de la siega, el mismo Señor que quiere ya cosechar, envíe obreros a cegar, a cosechar. Y que nosotros dijésemos como Isaías, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. En esta serie temática también queremos hablar acerca del trabajo y los atributos que puede tener una persona que se pone en su corazón este anhelo, este deseo de ser un evangelizador, de ser un segador, de ser un obrero, un misionero, un evangelista. Eh, Obviamente la palabra nos parece muy potente y muy fuerte, pero cada uno de nosotros está llamado a hacerlo, a vivir esa experiencia. Eh, y desde ese sentido vamos a conversar un poco acerca de este tema. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo y poner un texto de base. Este se encuentra en uno de los salmos, en el Salmo 126, parafraseando un poco los versículos 5 y 6, que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. O sea, los que sembraron con sus lágrimas, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, con un gran gozo en su corazón, van a cosechar. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, que es la simiente de Cristo, ¿cierto? Mas volverá a venir con un regocijo trayendo sus gavillas. Con estas eh, palabras introductorias que nos entrega la palabra del Señor en el Salmo 126, quisiera pedir la dirección del Espíritu Santo para hablar un poco acerca de la obra misionera, del trabajo misionero y de cuando uno anhela trabajar por el Señor, debe buscar ese deseo y lograr en la medida de lo posible, en la medida de lo posible que el Espíritu Santo lo transforme en un instrumento y poder ampliar esos atributos que el Señor tiene para ti y para mí, con nuestra diversidad, con nuestras capacidades, con todas nuestras diferencias, y poder llegar a ser un obrero y principalmente un segador, un cosechador. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Querido Padre Celestial, nuevamente clamamos a ti porque a través de esta serie temática, Señor, nos queremos poner en tus manos. Estamos invitando, Señor, a obreros que quieran participar de la cosecha. Ya los campos están listos, Señor, porque tú así lo has dicho. A lo mejor algunos sembraron con sufrimiento, con dolor, con lágrimas, pero podrán cosechar con gozo, con alegría. Y así irán por el camino, Señor, que tú has puesto y has trazado en sus vidas, viendo los frutos que tú podrás poner en el corazón de cada uno de nosotros. Viendo los frutos que son personas, Señor. El fruto del Espíritu Santo es para nosotros, pero esos frutos, esas personas que tú has regalado para que también nosotros podamos compartir la verdad del Evangelio, que es la persona tuya, Señor, la persona de Cristo,
también es un regocijo y una experiencia maravillosa. Señor, acompáñanos para que también a través de esta serie temática muchos quieran sumarse a la predicación del Evangelio, a predicar tu nombre, la persona de Cristo. Todos lo agradecemos tus méritos, Señor. Amén y amén. Estoy en una noche de lluvia muy interesante. Quizás tú puedas ver este nuevo capítulo, esta nueva cápsula, esta nueva reflexión cristiana, esta meditación de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que solamente tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios. Ella fue establecida con el deseo de dar loor y gloria a nuestro Señor. La evangelización es un mero instrumento, como hemos venido conversando, por el cual cumplimos nuestro propósito. Debemos proclamar el Evangelio. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Proclamar el Evangelio ¿de quién? De Cristo. De una persona, la persona de Jesucristo. Reuniendo los que creen en las iglesias que se puedan ir instalando, iglesias locales en cada sector, con el objetivo de edificarlos en la fe. Quizás puedas llevar el Evangelio a una iglesia existente también, ¿por qué no? De repente buscamos en nuestro deseo comenzar desde cero, pero aquí claramente el versículo de introducción nos dice en el Salmo 126 que algunos ya sembraron, hicieron un trabajo, y nuestro trabajo hoy día es cosechar. Entonces, quizá desde ahí a lo mejor volver a ponernos de acuerdo, a revisar algunas ideas, llegar a ponernos de acuerdo en algunos puntos doctrinales a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos puede decir, no para confrontar, como decíamos, que la verdadera apologética no era de una defensa de la fe para discutir entre nosotros los cristianos, sino que para ponernos de acuerdo en lo que cada uno hemos interpretado de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo ha sido única, es la única fiel y verdadera, y el Espíritu de verdad nos va a conducir a toda verdad. Desde ahí es que debemos trabajar en lograr ese acuerdo. Y ese es el objetivo de edificarnos en la fe, proclamar el Evangelio de Cristo, reuniéndonos entre nosotros, entre los cristianos, los que queremos vivir y experimentar la segunda venida de Cristo en nuestra generación, en nuestra época. Cristo deja en evidencia que esta misión de la iglesia es hacer discípulos enseñándoles a que guarden todas las cosas. Él les ha ordenado esto. Es Cristo mismo que ha dado esta ordenanza. Ella es la agencia del reino de Dios en el mundo, como pueblo de propiedad exclusiva de Dios para proclamar todas las virtudes de Dios, nuestro Señor eterno, conforme al apóstol Pablo que él lo destaca claramente. Primera de Pedro también, Filipenses, nos hace mención en Filipenses 2, versos 10 y 11, así como en Primera de Pedro 2, 9, nos habla de proclamar las virtudes del Dios eterno que consiste en manifestar su gloria. En Filipenses 2 lo manifiesta de una manera diferente, que es que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. También lo hemos mencionado ya de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Cristo es el Señor y la gloria de nuestro Dios Padre. Esta gran comisión que se expresa en Mateo 28, entre los versos 16 y 20, define una misión clara, muy clara de la iglesia. Ella existe para proclamar el Evangelio de Cristo a toda nación, lengua y pueblo. Es importante resaltar que la evangelización es el medio por el cual conducimos a las personas a la adoración del Dios único y verdadero y que se muestra en la persona de Jesucristo. La iglesia existe para promover la gloria divina y la evangelización, un instrumento usado para conducir.
Todos los cristianos somos llamados a ser testigos. Hemos hecho énfasis en este punto. Todos somos testigos de Cristo. La comisión para predicar el Evangelio y hacer discípulos jamás fue limitada solamente a los apóstoles. En un comentario hace poco, a mí no me gusta discutir en redes sociales, me gusta compartir la palabra y un hermano señaló que solamente las personas de origen judío eran las que estaban capacitadas porque ellos sabían de la Torá. Yo no creo eso. Claramente no es así. En primer lugar, porque ya en el tiempo de Cristo había una división de tantas sectores o sectas. Estaban por un lado los fariseos, por otro lado los saduceos, por otro lado los herodianos, por otro lado los celotes, por otro lado los esenios, y así fueron surgiendo otras sectas pseudo cristianas, como los gnósticos, después de la aparición del cristianismo. Entonces, y también tenemos personas que claramente no eran de origen judío o tenían un parentesco judío solamente, por ejemplo, Timoteo, que en parte era judío, eh, Bernabé, José, que nació en otro lugar, hasta el mismo Pablo, el llamado Saulo, eh, si nosotros nos ponemos estrictos, él era de Tarso, sus padres eran los judíos quizás, pero el si mis padres me hubiesen tenido quizás en otro país, en otro lugar, en otro territorio, aunque ellos, los dos siendo chilenos, y yo hubiese nacido en Argentina, dirían Cristian el argentino, por decirlo así. Como decían de Pablo de Tarso, no decían de Pablo el judío. Trataban de, en cierta medida, poner un sesgo. Eso pasó incluso en el periodo de colonial de nuestros países americanos. Tanto en las colonias españolas como portuguesas, los que nacían en los territorios americanos, aunque sus padres fuesen ambos portugueses o fuesen ambos españoles, eran llamados distintos, eran llamados criollos, no eran de. Y eso marcaba una cierta distancia y una cierta diferencia, y eso pasó en el cristianismo, por más por más que hubiesen sido judíos judíos. Ya lo nombramos también. No quise entrar en esa discusión absurda porque incluso los nombres de muchos de los seguidores de Jesús claramente no eran de origen judío. O sea, tenemos nombres como Andrés, como Felipe, dos Felipes, tres Felipes, Felipe el evangelista, Felipe el apóstol. Andrés no es un nombre hebreo, Esteban no es un nombre hebreo, Nicanor no es un nombre hebreo, Matías no es un nombre hebreo. Los llamados diáconos que iban a servir las mesas para las viudas extranjeras, principalmente griegas, tampoco eran de origen hebreo. Entonces no podemos, no podemos decir cosas que a nuestro parecer no podemos sentir en el corazón porque primeramente no son bíblicas. Y la Biblia es muy claro de que los apóstoles y los hechos de los apóstoles están puestos ahí. Incluso son llamados apóstoles eh, más de los que fueron llamados discípulos. Apóstoles fueron llamados, además de los 11 discípulos que ya había muerto Judas, Matías, también los hermanos de Cristo, los hermanos de Jesús, también fueron llamados apóstoles, como Jacobo. Así también podemos decir que Pablo era un apóstol, ¿cierto? Que no fue discípulo de Jesús, sino que un apóstol de Cristo ya, glorificado. Bernabé, Silas, eh, Timoteo, Tito, también Felipe, Esteban. eh, entonces,
Hay que ser cuidadoso en ese sentido. Y nosotros hoy día como cristianos gentiles también estamos llamados a presentar el Evangelio. Y en este sentido tampoco está confinada solamente a al actuar de ministros. También aquellos que no tienen un cargo eclesial pueden desarrollar un trabajo misionero. Eh, ya poníamos el ejemplo de los evangelistas como diáconos. Se trata de una comisión que reposa sobre la iglesia, que colectivamente, por lo tanto, esto recae sobre cada uno de nosotros como cristianos, como individuos. Así es que triunfó la iglesia primitiva y creemos en una iglesia más triunfante y más poderosa será la iglesia final, que tendrá particularidades de la iglesia primitiva, pero será aún más poderosa en el ministerio de la evangelización, que podamos involucrarnos en este sentido, en esta tarea honrosa, que también es urgente y que también es completa. Pero miremos algunas cosas que ya hemos visto en este punto. Como evangelistas, habíamos nombrado que el término evangelista fue llamado para proclamar el evangelio en muchos lugares, poder evangelizar, así fue visto el término y significa llevar las buenas nuevas a alguien, específicamente anunciar la salvación en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15 desde el verso 1 a 4, nos deja claro el tema. La palabra se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. Los evangelistas están relacionados con apóstoles, profetas, pastores y doctores, como aquellos que son llamados a compartir la construcción de la iglesia. Si el ministerio de diácono fue constituido formalmente por un concilio, el evangelista no necesitó de esa formalidad alguna para poder sobresalir. Los dos primeros evangelistas de la iglesia primitiva, yo lo nombré también en otro mensaje anterior, surgieron de los siete diáconos, que fueron Esteban Esteban y Felipe. Eh, Luego de haber sido consagrado en el diaconado, Esteban comenzó a destacarse como un gran evangelista. Su palabra se hizo tan potente, tan irresistible que llegó a ser enjuiciado y a condenado a muerte de un modo tremendo. Y así también pasó con Felipe. Esteban murió, Felipe tuvo la oportunidad de seguir evangelizando y realizó un trabajo extraordinario, predicó a los gentiles de Samaria, predicó en distintos lugares, predicó en Cesarea, y podría haber incluso un libro de Felipe, y el capítulo 8 también es un libro de los hechos de Felipe. Más adelante también podemos ver que uno de los terceros viajes misioneros de Pablo encontramos a Felipe en Cesarea, eh, en Cesarea de Filipo, y Lucas, que era parte del equipo pastoral, del equipo de apóstoles que había ahí, lo reconoce en el ministerio y tratándolo como un gran evangelista por todo lo que se sabía de él y por todo lo que Lucas investigó de él. Y así podemos seguir nombrando, pero no quisiera detenerme ahí, quisiera pasar a un punto porque en cierta medida creo que este tema ya le hemos dado bastante énfasis en la particularidad de que existe un trabajo para las misiones en particular. Eh, Te invito a que podamos mirar en un segundo punto algunos aspectos importantes de esta obra misionera. Ya hemos nombrado, pero yo quería redondear un poco más las características que el Señor desea de una persona que quiere ser fiel y presentar al Señor. Primeramente, siendo testigos, testigos en nuestras vidas, testigos de su palabra, ya que, y vuelvo a repetir, nosotros somos aquellas cartas abiertas que las personas verán. Esta es mi invitación. Eh, Quizá en algunos puntos he sido muy repetitivo, pero es que quiero dejar estos términos muy consolidados en tu vida para que tomes la decisión crucial
de entregar tu vida a un servicio ministerial, a un servicio cristiano y te transformes realmente en un evangelista. Quizás tu iglesia te nombrará diácono, quizás tu iglesia te nombrará presbítero, quizás tu iglesia te nombrará anciano, llegarás a ser pastor, evangelista, el nombre que recibas. Pero lo más importante es que estás llamado a ser un testigo de Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.